Si hay algo de lo que nosotros los costarricenses deberíamos estar contentos, orgullosos, es del aporte que han dado los chilenos a nuestra educación, a nuestra formación, especialmente en los últimos años. Escritores, dramaturgos, artistas en general, artistas plásticos, sobre todo que vinieron en el tiempo del golpe de Estado en Chile, dieron a nuestra cultura una nueva sangre, un aporte importantísimo, y es el de una cultura diferente, llamémoslo así, que entra en contacto con nuestra cultura y nos enriquece. Hoy precisamente he invitado para este programa a una escritora chilena que no llegó en esa época, sino llegó antes, en 1966, pero que dio un aporte muy importante, tal vez un poco silencioso, que no se ha conocido muy bien, en la formación en el campo de la artesanía a los indígenas, sobre todo de la región atlántica. Y como escritora, se ha convertido en una brillante escritora, una de las más importantes escritoras nacionales, porque hoy es costarricense. Me refiero a Tatiana Lobo. Bienvenida, Tatiana, a este programa. Y como lo he dicho ya en otras ocasiones con otros amigos escritores, quiero que hablemos de tu literatura. Pero vamos a empezar primero por las vivencias tuyas que conducen exactamente hacia esa literatura. Bueno, Samuel, primero déjame decirte que te agradezco mucho todas estas cosas tan elogiosas para los chilenos. Efectivamente, yo llegué aquí en el año 66. No viví el golpe militar de Chile, me salté esa parte de la historia chilena. Y por tantos años ya viviendo acá, definitivamente puedo decir que estoy más compenetrada con la cultura costarricense que con la cultura chilena en estos momentos. Me convertí en escritora por una casualidad del destino, porque me quedé sin trabajo y no tenía nada que hacer. Y no podría haber escrito si no hubiese sido por esa experiencia tan rica y tan vital de esa Costa Rica que está oculta, que no es la Costa Rica del Valle Central, la Costa Rica periférica, la Costa Rica de las culturas indígenas, de la cultura negra, de la cultura afrocaribeña. Pero no solamente me moví en las montañas, en las comunidades indígenas, en proyectos de investigación y desarrollo de la artesanía, sino que también he trabajado aquí en lugares tan distintos como en un centro de rehabilitación de alcohólicos y la Asamblea Legislativa. De tal manera que tengo un panorama, creo yo, bastante completo de lo que es la sociedad costarricense. Y si caí luego en los archivos, fue porque me faltaba el conocimiento de la historia de Costa Rica. De tal manera que cuando me pongo a investigar el pasado, siento que ya se me arma el rompecabezas nacional. Cultura oficial, culturas periféricas, culturas subalternas de grupos marginados y la referencia histórica. Ahí tenemos la novela Asalto al Paraíso. Ahí sale Asalto al Paraíso. Sí. Es un resultado de mis andanzas por la montaña, por la selva. Bueno, Asalto al Paraíso es una novela que ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no es cierto? Sí, en el 65 creo. Es una novela de carácter histórico, es decir, la idea de interpretación de la historia por una escritora. Asalto al Paraíso sucede en el siglo XVIII. Comienzos del siglo XVIII. 1700. Es el encuentro de dos culturas, ¿no? Que yo no llamaría encuentro, Samuel. El encuentro es algo más pacífico, sí, ¿verdad? El choque. El choque, sí. Sin embargo, hay unos personajes que se adaptan o por lo menos internalizan la cultura indígena y toman responsabilidad
de su papel. Es el caso de un cristiano nuevo que llega, es Pedro Albarán, es un personaje importante, que trata de evadir el ojo criminal de la Inquisición por sobrevivir. Él trata de alejarse de la identidad, si no quiere que se sumerjan en su pasado para descubrir que había sido judío. Y después están los otros que sí buscan la afirmación de la identidad, pero la identidad colonial, la identidad oficial. Entonces hay en este libro un encuentro, no encuentro ciertamente, un choque, un enfrentamiento de culturas. Dame una idea de lo que pasa en esa novela. Bueno, si te fijas bien, este Pedro Albarán ya viene con un problema de identidad, ¿verdad? Pertenece a grupos marginados, castigados, expulsados y quemados por la Inquisición española. De manera que cuando llega acá, ya su identidad, ¿verdad?, ha sufrido una merma, ¿no? ¿Por qué inventé yo este personaje? Porque solamente una persona agredida en su identidad es capaz de asumir la agresión y el castigo a otras identidades. Entonces este Pedro Albarán es el personaje que a mí me sirve, ¿verdad?, para demostrar de qué manera fue agredido en su cultura y en su supervivencia el indio americano por la conquista y la colonización española. Es el puente. Este es un español cuestionado, ¿verdad? El Pedro Albarán. ¿Ah? Llega aquí y es capaz de enamorarse y sensibilizarse con la cultura aborigen de Costa Rica, representada a través de la muda. Que por algo es muda, ¿no? Es bien simbólica esa mudez. Eso es en síntesis el trabajo racional de la construcción del personaje de Pedro Albarán. ¿Y Pablo Presbere? Pablo Presbere pues es el indio, ¿verdad? Y es la figura histórica. No me costó mucho levantar el perfil de Pablo Presbere porque está todo el expediente del juicio que se le siguió. Yo me basé en ese expediente está en el Archivo Nacional, ¿ya? Para construir a este hombre libertario, este hombre simplemente que lucha por la supervivencia de su grupo, ¿no? Sin ser un guerrero, ¿no? Perteneciendo más bien a una casta que podríamos llamar religiosa, ¿no? Bueno, yo te digo por experiencia propia, es mucho más atractivo conocer la historia vista por los escritores que vista por los historiadores mismos. A veces la historia pierde su calidad original de seres humanos que se han enfrentado o sociedades que se han enfrentado, pero que uno los ha sentido vivos, que esas figuras que los historiadores toman nada más para dar una orientación o económica de la historia o una orientación natural de la historia o como sea, o una interpretación dialéctica de la historia. A través de esas novelas de carácter histórico, los lectores podemos revivir esa historia. No tener cifras, no tener personajes importantes, no tener una idea de los cambios, pero sí tenemos una visión humana de la historia. En Asalto al Paraíso eso es lo que tenemos. Yo como estudiante en el Liceo de Costa Rica, del Liceo de Costa Rica, me sorprendo, 30 y tantos años, ¿qué es? Digo, 50 años después, que existía esa historia en Costa Rica. Nunca me la narraron. Muy interesante. Es que yo diría que la diferencia entre el historiador y el escritor es que el historiador hace historia cuantitativa y el escritor hace historia cualitativa. ¿Verdad? Es el ser humano por sobre la estadística, es el individuo por sobre los movimientos sociales. ¿Ya? Por eso es que resulta más atractiva la historia narrada por un escritor que narrada por un historiador.
que además hay otra ventaja. El escritor no usa ningún método, no está amarrado, ni constreñido, ni limitado por método ninguno. Lo hace con absoluta y total libertad. Y hay una tercera todavía ventaja para el escritor. El escritor no está imponiendo ninguna verdad. No le dice a ningún estudiante a través de un texto histórico, usted tiene que creer esto. El escritor lo que le dice al lector es, si me cree bien, y si no, pues, ¿qué le hacemos, verdad? Hay más honestidad, diría yo, ¿verdad? Esa es la conclusión a la que yo he llegado. Pero no es una interpretación de un escritor de la historia solamente, es la forma, de manera que ahí tiene que intervenir la imaginación. ¿Cómo no? Son personajes que sabemos qué es lo que piensan, cómo aman, cómo odian, cómo luchan, cómo sufren, pero eso es porque el escritor le añade a un personaje que no conocemos sus propias interpretaciones, entonces se convierten en seres vivos. Sí, porque le pone carne, ¿no? No es solamente un nombre en un texto, es un ser humano con sus contradicciones y con sus pasiones. Por eso la literatura histórica o la novela histórica, que no es lo mismo que historia novelada, ¿verdad? Creo yo que desmitifica, si su trabajo es desmitificador, no puede ser de otra forma. ¿Y con qué fin tiene que ser desmitificador? No es que el escritor se lo proponga, es que simplemente sale así, porque no hay héroes, hay personas, hay individuos, hay seres humanos, gente de carne y hueso, como te dije, con sus contradicciones, con sus pasiones, con sus deficiencias, con sus grandezas y con sus miserias. Se acaban los héroes, no hay héroes en una novela histórica. Los héroes de la Ilíada y la Odisea son héroes vistos por un poeta, o no vistos porque era ciego, se supone, Homero, o por lo menos Homero los recogió. Esos seres han sufrido interpretaciones posteriores durante siglos por parte de escritores y dramaturgos. Llegamos precisamente a la interpretación sobre este mito de la historia sobre esos héroes de Tatiana Lobo en su novela Calipso. Hay un Ulises ahí, hay un Calipso, hay incluso una Penélope sí. en esta Puesta novela. con toda perfidia ahí. Pero no sucede en el Mediterráneo, no es el Calipso del Mediterráneo, sino sucede en la región atlántica, en Costa Rica, y sobre gente que tal vez conocemos o conociste. Esos 8 años que viviste en la región atlántica te llevaron a esos libros, eso digo, en especial Calipso. ¿Cómo llegaste a concebir esa novela? Calipso, que yo la considero un alivio en mi trabajo porque la hice sobre tradición oral, no sobre documentación de archivo. Fue mucho más linda, ¿verdad? Más rica, más relajada, ¿verdad? Es el resultado de bueno, yo llegué a Puerto Viejo hace 25 años atrás por primera vez, pero desde hace 12 tengo una casita por ahí. Y oí hablar a mis vecinos negros, viejos, de su infancia, de su juventud, de cómo eran las cosas antes. Me tocó ver luego, cuando comenzaron las exploraciones de petróleo, me tocó ver la epidemia de Monilia, ¿verdad?, que se llevó al traste las plantaciones de cacao. Pude vivir el proceso del turismo, cuando entra el turismo y lo que causa el turismo, y entonces dije, caramba, voy a hacer una novela sobre este trozo de historia, sobre este pedazo, basándome en los recuerdos de mis vecinos y lo que yo misma había visto y presenciado. Ahora, el asunto del mito de Ulises es un proceso muy simpático que hago yo la novela, ¿verdad? Y luego me pongo a investigar sobre Calipso, puesto que estaba trabajando el Calipso. El Calipso incluso como ritmo ternario, lo tengo ahí, ¿verdad?, en las 3 mujeres que aparecen en la novela. Y descubro una coincidencia muy curiosa, que estaba trabajando el mito de Ulises, el mito de Odiseo, sin darme cuenta, sin conciencia, dándole otra interpretación, ¿verdad?, no la clásica, ¿ya? Pero sí estaba trabajando ese mito. Entonces,
ahí viene el epígrafe, ¿verdad? El epígrafe es posterior, es el resultado de este descubrimiento, de que inconscientemente había trabajado el mito de Odiseo. Sí, porque ahí el personaje blanco ahí es Lorenzo. Lorenzo es un individuo gris, no tiene mayor interés como personaje si no fuera porque es el individuo impotente, incapaz de resolver